Vamos a abrir, por favor, la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Es importante que entendamos algo sobre lo que dice la palabra de que el Señor ya perdonó todas nuestras iniquidades. Dice que sanó nuestras dolencias. Dice que nos colma de bien, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Dice que nos libró del hoyo cenagoso. Y es importante que nosotros entendamos que por naturaleza nacemos con una infección o con un virus que afecta nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, el pecado. El Señor vino a lidiar con el pecado para que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma fuesen libres del poder del pecado y de la maldición. Porque a veces pensamos y decimos, bueno, si el Señor ya llevó nuestras sanidades, entonces vamos a ver algo. Ezequías tenía una enfermedad e iba a morir. Y el Señor se lo mandó a decir con su profeta. Y el Señor extendió la vida de Ezequías 15 años más. Pablo tenía un aguijón. No se sabe qué aguijón era. Hay unos que dicen que en los ojos, otros dicen otras cosas. Mientras la palabra no lo diga, digámosle aguijón. Pero el Señor ya había profetizado a Ananías y le dijo: Pablo va a tener que sufrir mucho por mí. Parte de ese sufrimiento era el aguijón. Cuando él le dijo: Señor, quítame este aguijón, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Pero era un propósito de Dios. El aguijón de Pablo era un propósito de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ver que el pecado se manifiesta en muchas formas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Se manifiesta el pecado. Ahora, no existe ninguna infección, ni ningún virus, ni ningún pecado que no pueda ser sanado por el Señor, el Rey de Gloria. Amén. No existe. Es muy importante que usted y yo le creamos al Señor lo que Él dice en su palabra. Debemos entender esto. Jesucristo murió hace 2000 años. Usted y yo no somos salvos, ni recibimos los beneficios y las bendiciones de Dios si no nos apropiamos de la obra de Cristo. ¿Es así o no? Amén. Ok. Así opera todo lo que es producido por ese virus, por esa infección del pecado. Así como la sangre de Cristo es apropiativa, así como la obra de Cristo es apropiativa, así como la maldición, a pesar de que Cristo llevó la maldición, es apropiativo de que yo soy libre en Cristo. Usted tiene que creerlo y lo tenemos que apropiar. Igual así la sanidad e igual que todo lo que el Señor declaró para nosotros es apropiativo, y el Señor lo dijo claramente, es solo para el que cree, o sea, para el que se lo apropia. Así es la sanidad. Debemos apropiarlo. Ahora, así mismo, es cada bendición del Señor, es apropiativa. Pero hay algo que usted y yo lo debemos tener en cuenta: que Dios
sigue siendo soberano. Soberano. Así como Dios permitió que Enoc se fuera así vivo, él no murió al cielo, Dios hace lo que quiera. ¿Y por qué no se llevó a aquel otro? ¿Y por qué no se llevó a uno que era mejor que no? ¿Por qué no se llevó a ver? Porque Dios es soberano, Dios hace como quiere. Pero usted y yo debemos apropiarnos lo que dice en su palabra. ¿Me entiende, hermano? Yo me apropio de todo lo que dice la palabra. Y si Dios quiere que yo me muera de cualquier enfermedad, pues me muero, gloria a Dios. Pero yo me apropio de la sanidad de Dios. Pero Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. A usted y a mí nos toca creerle a Dios. Apropiarnos lo que el Señor dice. Eso nos toca a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, es importante creerle eso al Señor. Ahora sí, vayamos a 2 de Timoteo 2:19. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por las visitas. Dios mío, los bendecimos, mi Señor, bendecimos sus vidas. Señor amado, te hemos alabado, mi Señor, hemos hecho lo que dice tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, glorifica tu palabra en nuestras vidas. Espíritu Santo, haz que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Danos entendimiento, mi Señor, Señor, para poder vivirla, mi Rey amado, porque esa casa grande, mi Señor, está llena de utensilios, y hay utensilios de honra y hay utensilios viles de deshonra, mi Señor. Y nosotros queremos ser vasos de honra para ti y para gloria de tu nombre, Padre. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos habla aquí de una casa grande, una mansión. Y dice que esa casa tiene un fundamento muy firme y tiene un sello. Ese sello es eterno. También habla de que esa casa tiene diferentes utensilios y diferentes vasos. Si nosotros hacemos memoria del tabernáculo, el tabernáculo era la casa de Dios en la tierra y tenía diferentes utensilios. Y todos estaban dispuestos para honra del Señor. Y Dios tiene una casa, habla de una casa en la cual Él envió a su Hijo a dar su vida para que en esa casa todos los utensilios fueran de honra. Pero sabemos de que el diablo tiene poder, el pecado tiene poder sobre quienes, sobre aquellos que le permiten ese poder en sus vidas. Porque la Biblia dice que Cristo venció el poder del pecado y de la muerte.
y que el que está en Cristo, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y no solamente el pecado, sino las maldiciones que trae el pecado. Entonces, habla en esa casa diferentes vasos y diferentes utensilios. También habla de que esos vasos hay unos para usos honrosos y otros para usos viles o que no traen honra a la casa de Dios. Entonces el verso 19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme. Nosotros tenemos que entender de que el fundamento de Dios, el fundamento de esa casa es Cristo. Y el reino de Dios está cimentado o fundamentado en la santidad. Debemos entender que Pablo le está hablando a un pastor que se llama Timoteo. Y le está diciendo estas palabras a Timoteo. Y le dice: Timoteo, todas estas cosas, el fundamento de Dios está firme y hay un sello. Dios tiene un sello. Dios conoce a los que son suyos, Timoteo. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Timoteo le está diciendo al predicador. Pablo le está escribiendo. Pero ojo, que eso no es coincidencia, ni eso se le ocurrió a Pablo. La ménora o la lámpara de Dios, la que está en el cielo y que la hicieron en el tabernáculo, tiene 66 piezas. Y esas 66 piezas son los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, igual a la lámpara, la ménora, la que tiene 7 brazos, y esa lámpara tiene 66 piezas exactamente, que son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y Pablo escribió esa ménora, está hace miles o millones, solamente Dios lo sabe cuántos años hace que Dios tiene la ménora en el cielo, o el candelabro, y lo tiene con las 66 piezas, y usted las puede contar en Éxodo, ahí están, una por una las puede contar. Entonces Pablo escribió 13 de esos 27 libros del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Entonces vemos que el que escribió eso fue el Espíritu Santo. Porque hay gente que se pone a pensar, no, que solo escribieron hombres, pero cuando usted profundiza en el estudio de la palabra y se da cuenta de que esa ménora, de que esa lámpara existe antes de la fundación del mundo, que no se sabe cuándo Dios la hizo y que después la hizo hace miles de años Moisés en el tabernáculo, usted se da cuenta que esa ménora habla de la Biblia, porque la Biblia es la luz que ilumina nuestra vida. Entonces es importante. Y hay cosas mucho más profundas sobre eso, pero ese no es el tema ahora. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo de que hay un fundamento firme. Y tenemos que entender que Cristo conquistó el mundo, conquistó el diablo, conquistó el pecado, conquistó la muerte. Y lo venció en santidad, sometido a la perfecta voluntad de Dios, a través de su preciosa sangre y en perfecta santidad. Y entonces, no solamente eso, sino que redimió, dice, las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Cristo terminó toda la obra del universo y apenas terminó, ahí crucificado, dijo: consumado es. Entonces vamos a ver hoy sobre los vasos que tiene la casa de Dios, porque Cristo ya consumó la redención del universo. Ya lo consumó todo, ya nos entregó, nos devolvió la mayordomía que Adán perdió. Por eso el pecado no tiene poder sobre la vida de aquel que está en Cristo y de aquel que le cree a Cristo. Entonces, y anótelo por favor, 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual fundamento es Cristo. El fundamento de la casa de Dios es Cristo.
Quitemos a Cristo y se acaba la casa de Dios y se acaba el reino de Dios. Entonces vamos a ver que hay muchos vasos y Dios nos quiere enseñar para que nosotros miremos qué tipo de vaso somos. La casa a la que se refiere aquí, una casa grande, es la iglesia. Esta es la casa a la que se está refiriendo el Señor, la iglesia, que tiene muchos vasos, muchos utensilios. Usted y yo somos vasos de Dios. Unos para usos honrosos, otros para usos viles o de deshonra para Dios, para su sangre, para la obra de Cristo, para el Espíritu Santo. Grave. Entonces, esa casa grande tiene un fundamento. ¿Cuál es Cristo? Él es la piedra angular de esta casa. Y dice que esa casa tiene un sello, porque Dios conoce a los que son suyos. Dios aquí sabe quiénes son suyos. Y vamos a ver cuáles son las características de los vasos viles y de los vasos de honra. Dios conoce a los que son suyos. La Biblia habla de los que están en Cristo, no que están en una religión, porque aquí está una religión cristiana, por allí se llama mormona, por allá se llama testigos de Jehová, por allá se llama no sé qué. No, no es el que esté en una religión, que eso no sirve para nada, eso nos condena. Es el que está en Cristo y en su palabra. Y por supuesto que la palabra es y tiene que ser la única autoridad en la tierra y en la iglesia del Señor. No el pastor, ni el concilio, ni los ministerios. Es la bendita palabra y pare de contar. Y la Biblia dice que la palabra nos hace libres. Y en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de mi palabra es verdad. Entonces el que está en la verdad está en Cristo. No en un concilio, no en cosas de hombres, en la palabra. Entonces, los que son de Dios son aquellos que están en Cristo, no simplemente en una casa grande, porque esta es una casa grande. Y aquí hay mucha gente que está en una casa grande, pero no está en Cristo. Y la Biblia dice que es solamente el que está en Cristo, que es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. El hombre viejo pasó con sus pecados. He aquí, es hecho nuevo, nuevo en Cristo. Los que son de Dios son aquellos que andan como Jesús anduvo. La Biblia dice claramente, hermano, que debemos andar como Cristo anduvo. Cristo no anduvo en pecado, en fornicaciones, en mentiras, en chismes, en disensiones, en divisiones, en adulterio. Si alguno de nosotros aquí está andando en algo de eso, entonces no está andando en Cristo. Y si no está andando en Cristo, entonces vamos a ver cuáles son los vasos viles y los vasos de honra. Aquellos que viven para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismos y sus avaricias son vasos de honra. Los que son de Dios dejaron de ser del mundo. Por eso dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. ¿Qué significa? Que Dios lo sacó del mundo. Entonces ya no es amigo del mundo, sino amigo de Dios. Y entonces dice la Biblia que se hace amigo del mundo. O sea que estando en la casa grande, sigue como amigo del mundo. Dice que es enemigo de Dios. Los que tienen el sello de Dios, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Los que son de Dios ya no caminan como el mundo, ni viven como el mundo, ni hablan como el mundo, hermanos. Ni se conforman a este mundo. Entonces, muy importante que nosotros entendamos. Los que son de Dios tienen un sello. Y no son las lenguas, no es el hablar en lengua los sellos, porque por ahí enseñan en muchos lugares
de que si usted habla en lenguas, entonces ya tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos hablan en lenguas y mantienen, hermanos, su vida de pecado? Mire sus matrimonios. Mire la mayoría de esas iglesias, mujeres solas. Pura religión y legalismo. ¿Por qué? Porque cuando no hay sabiduría, hermanos, cuando no hay sabiduría, nosotros mismos con la religión acabamos con las cosas de Dios. Los que son de Dios tienen un sello y no son las lenguas, hermanos, que hablar en lenguas o los dones. A Dios no le interesan una persona llena de dones, a Dios le interesa una persona llena de Cristo. Porque Él pide que tengamos la imagen de Cristo. Nadie llegará allá, hermano, por la misericordia de Dios, porque lo que pasa es que, como nos han enseñado, hermano, de que usted viene acá, hace una oración de fe, sigue su vida normal como si nada hubiera pasado, sigue viniendo a la casa grande, la cual tiene diferentes utensilios, y entonces lo decretan a usted como salvo. Pero la Biblia niega eso. La Biblia dice que salvo es aquel que está en Cristo, que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Entonces, no es por los tamaños, hermano, de los edificios o de los concilios o la cantidad de multitudes que esa gente tiene ese sello. Vamos a ver cuál es el sello de Dios. Entonces, esto nos da a entender de que hay gente que se congrega en estas casas grandes que no tienen el sello de Dios, que no son de Dios. Hermano, hay gente que predica en estas casas grandes y no son de Dios. Hay gente que canta y alaba y tiene ministerios y no son de Dios. Hay gente que tiene muchos dones y no por eso son de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios está cimentado y fundamentado en la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie se acerca a Dios y que sin santidad nadie le verá. Y la Biblia dice que seamos santos como Él es santo, en toda nuestra manera de vivir, no solamente en la casa grande, porque cuando salimos de la casa grande, ¿qué hacemos en el metro? ¿Qué hacemos con la televisión? ¿Qué hacemos con el teléfono? Teniendo las cosas y recibiendo llamadas y haciendo llamadas. ¿Qué hacemos en el internet? El que tiene el sello de Dios vive para hacer la voluntad de Dios. Acuérdese que el sello de Dios, aquí está hablando del sello de Dios, que el Señor lo menciona en el Antiguo Testamento y lo menciona en el Apocalipsis. El sello de Dios no es un 666. Eso no tiene que ver con eso. El sello de Dios habla de un sello en la mente, en la frente y en las manos. Habla de la mente de Cristo, de lo que Dios ve, y habla de las obras de justicia. No de ningún sello. Cualquiera se pone un sello, se lo quita. Dios no mira lo de afuera. Él le dijo a Samuel: tú miras con tus ojos, yo veo con el corazón. Dios mires por dentro, hermano. No sello que 666 y que sello por aquí, o que el chip. Eso no tiene que ver nada con eso, hermanos. La Biblia dice en Hechos 2:21 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice. Todo aquel, así lo dice textualmente, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero según este pasaje a Timoteo, no todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Porque él dice, teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces no todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Usted conoce pastores que invocan el nombre del Señor y están llenos de problemas, de juicios y de cosas tremendas que han hecho, que se enriquecen con la lana de las ovejas, las trasquilan hasta que ya no tienen nada más pero que arrancarle, ya entonces le chupan la sangre. Así esto está, eso de iglesias así, con esos chupasangres. Entonces, no todo el que invoca ni el que predica la palabra del Señor es salvo. Hay unas señales que tienen los que en espíritu y en verdad invocan ese nombre. Hermano, hay muchos que invocan el nombre del Señor y no son del Señor. Los testigos de Jehová invocan el nombre del Señor y no son del Señor.
Los mormones invocan el nombre del Señor y no son del Señor. Allá miren las doctrinas. Los de la mente positiva invocan el nombre del Señor y hasta se persignan y no son salvos. Los que leen el horóscopo y las cartas, también usted lo ve invocando el nombre del Señor, se persignan y hacen todo y no son salvos, según la palabra de Dios. Los de la religión tradicional se persignan, celebran todas las cosas, ya cantan de todo, pero la Biblia dice que a pesar de que invocan al Señor, Cristo no es su Señor, y si Cristo no es el Señor, entonces no somos nada. El Señor de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Cristo. Él es el Señor y el Rey. Por eso dice que el que está en Cristo es redimido. El que está en Cristo tiene todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Muchas religiones cantan e invocan el nombre del Señor, pero no son del Señor. Entonces, los salvos siempre salvos. Ellos invocan el nombre del Señor, se dicen que son cristianos los del 666. Aunque no se persignan, pero no son de Dios. El Dios de ellos se llama José Luis Miranda. ¿Cuántos millones de personas en estas casas grandes, hermano, invocan el nombre del Señor, pero son enemigos de Dios? Sus obras lo dicen. Entonces, no todo el que invoca el nombre del Señor es salvo, dice el Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vayamos por favor a Mateo capítulo 7, verso 22. Hermanos, solo la verdad nos hace libres. Nosotros llevamos años y que nos predican cuentos, predica y la gente no cambia ni nadie cambia. Necesitamos ser enseñados en la palabra. Necesitamos enamorarnos de la palabra, hermano, que usted enamore, que su amor más grande sea la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra es igual al nombre del Señor, que es lo más sagrado. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, mire para los que profetizan, y en tu nombre echamos fuera demonios, miren para los que tienen supuestamente el misterio de la liberación, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿habrá predicadores que son hacedores de maldad? No hacen la voluntad de Dios, pero son hacedores de maldad. ¿Usted los conoce? Yo también conozco muchos. Habrá concilios enteros que no hacen la perfecta voluntad de Dios, que les entró el mejor negocio de la tierra, sin necesidad de montar nada. Todos se los dan gratis y están multimillonarios. Y concilio, ¿por qué? Porque si la cabeza del concilio está mal, todo está mal. Lo dice la Biblia. El mismo Pablo que le está predicando al pastor Timoteo, le dice en 1 Timoteo 4:16, cuídate de ti, Timoteo, pastor, cuídate de ti mismo, de tu carácter, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus libertades. Cuídate de ti mismo, de tu manera de pensar, de tus filosofías. Y cuídate de la doctrina del evangelio que vas a predicar y persiste en ello, porque si no, Timoteo, te condenas tú y toda la clientela que te escucha. El pastor condena al pueblo, a todo el pueblo. Por eso Dios pone su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que si el pastor está torcido, usted lo ayude a enderezar. Para eso es, no es para que lo critiquen ni nada, no. A ver, reunión con los ancianos, reunión, y a ver entonces qué le pasa al pastor, tiene este pecado, vamos a ver, vamos a sentar lo que hay que hacer, para eso está el pueblo. Dios dice en Isaías de que no podemos ser nosotros como perros mudos, que no ladran. Tenemos que ladrar porque Dios nos dio a nosotros un ministerio muy importante a cada uno, somos atalayas delante de Dios. Entonces, hermanos, habrá gente sirviendo en las iglesias que no viven a Cristo, que son burladores de Cristo y se burlan de lo que dice la palabra de Dios, porque oyen la palabra de Dios. Dice que si aquellos temieron al que les hablaba de la tierra, ¿cuánto más debemos temer nosotros a los que nos habla desde el cielo?
que el que les hablaba en la tierra era Moisés, en el Antiguo Testamento, pero el que habla desde el cielo es Cristo, a través de su Santo Espíritu, a través de su Santa Palabra. Entonces, hermanos, habrá gente en esta casa grande que no imitan a Cristo y que no les interesa para nada parecerse a Cristo, que cada vez se parecen más al mundo y predican y sirven y cantan y alaban y hacen de todo. Habrá gente encargada de los utensilios del Señor, pero son independientes de Dios. Usted sabe que este es un utensilio del Señor. Aquí yo estoy usando un utensilio del Señor. La hermana que recoge las ofrendas está usando un utensilio del Señor. Los hermanos y las hermanas que cantan están usando utensilios del Señor. Son utensilios porque la casa grande es de Cristo. Y habrá gente, hermano, que está utilizando los utensilios del Señor, pero son independientes de Dios. A todos aquellos que no viven a Cristo, que no obedecen su palabra, que viven para complacerse a sí mismos, que son amigos del mundo, Dios los llama hacedores de maldad. Hermanos, hay un sello que Dios ve en aquellos que son suyos. Y ese mismo sello será el que Dios, el Señor, verá en aquellos, en la frente y en sus brazos. Porque los brazos hablan de nuestras obras de justicia. Porque con los brazos es que nosotros hacemos las obras. Obras de justicia, porque hay obras de iniquidad. Y lo que Dios pide es que tengamos la mente de Cristo. Entonces el Señor lo que va a ver es el sello de Cristo, de la mente de Cristo en nuestras vidas. No un 666, que eso no significa nada. Es una bobada. Póngale cualquier otro número. El Señor no mira por fuera, Él mira lo de adentro. Los que viven, hermano, aquellos que tienen el sello, son los que viven en sujeción y sumisión ante Dios y a la palabra. Se sujetan a la palabra, son sumisos ante la palabra, se está compartiendo la palabra de Dios y el vaso de honra dice: Señor, sí, estoy sucio, Señor, pero quiero que me limpies, porque eso es que hace el vaso de honra. El vaso de honra puede ensuciar, pero se puede limpiar. La Biblia dice que abogado tenemos en Cristo. El vaso de honra no es uno que permanece frío ante el Señor, sino que se limpia. Por eso dice: si alguno se limpiare de esto, será vaso santo, útil al Señor. Hay unas señales, hermano, que tienen entonces aquellos que dice el Señor que tienen un sello, unas señales. Y el Señor también habla de vasos de honra y vasos viles. Es lo mismo, trigo y cizaña. Está hablando de trigo y cizaña, es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el trigo, usted va a un campo y ve el trigo y ve la cizaña y son igualitos. Usted tiene que esperar a que crezcan para que se vean diferentes. Porque si los corta de una, fácilmente está cortando el trigo. Entonces hay que dejar que crezcan. Pero dice que Cristo va a enviar a los segadores, a los ángeles, a cortar, hermanos. Dios conoce quién es trigo y quién es cizaña. Primera de Juan 3:18, hermanos. Mire lo que dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, no seamos engañosos ni mentirosos, sino de hecho y en verdad. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y en esto conocemos que somos de la verdad, que somos de Cristo, porque Él es el camino, la verdad. Entonces, y en esto conocemos que somos de Cristo, que somos de Dios, que somos de la verdad. Y aseguraremos, miren un sello, aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Entonces, ¿de qué habla? De la verdad, de hablar verdad, de ser sinceros, de amar de verdad.
de no engañar. Ahí estamos, uno de los sellos. Es por eso que el Señor nos dice: apártese de iniquidad todo aquel. Apártese de pecado, apártese de maldad, apártese de murmuración, apártese de odio, de idolatría, de fornicación, de adulterio, de falta de perdón, de yugo desigual. El Señor quiere sus vasos de honra que lo estén honrando. El vaso de honra es para usarlo para usos de honra, honrosos. Dios conoce, hermano, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones, nuestras obras. Y entonces, como Él lo conoce, hay un sello que Él pone. Verso 20 de 2 de Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ya sabemos que la casa grande es la iglesia del Señor, que el fundamento de la iglesia es Cristo, es la santidad. Entonces, esa casa grande tiene muchos vasos, o sea, muchos ministerios, muchas personas llamados por el Señor. El Señor entonces compara que hay unos vasos que son de oro y de plata. Esos son los vasos de honra. Cuando nosotros entendemos en el tabernáculo, todo el santuario es de oro, que habla de Cristo, que se hizo hombre, un vaso de honra. Se hizo hombre y no pecó y se subió a esa cruz sin pecado, sin mancha, sin arruga. Un vaso que se mantuvo firme, glorificando al Señor y haciendo la perfecta voluntad de Dios. Ese es el ejemplo de un vaso de honra, de oro. Y Dios llama también los vasos de plata. Acuérdense que nosotros somos redimidos. ¿Y cómo se redime? Se compra. Dice que fuimos comprados a precio. 30 monedas de plata. Eso está en Jeremías y en otra parte. Entonces, los vasos de oro y de plata son vasos honrosos para servir al Señor. Entonces, usted y yo somos un vaso de honra para servir, para que cuando la gente venga pueda beber, pueda usar ese vaso y sea de honra para Dios en esas personas que vienen. Es una casa y los utensilios son para servir a la gente que viene. Para eso son los utensilios, para eso somos vasos. Y vamos a entender por qué. Los vasos viles son usados para propósitos sin honra para Dios, los cuales llevan. Los vasos viles, ¿para qué se usaban en el Antiguo Testamento? Para diferentes cosas. Vamos a ver dentro de 8 días si Dios nos presta la salud y la vida, como dice la palabra. La Biblia dice: no digan nos encontramos aquí dentro de 8 días, porque tú no sabes, el que sabe todo es Dios. Más bien di, nos encontramos aquí dentro de 8 días si Dios lo permite. Hay que andar bíblicamente, hermanos. Entonces, los vasos viles son para usos viles, para usar o para otras cosas, para guardar basura, echar basura, desperdicios. Son utensilios. ¿A cuántos vasos el diablo les echa basura? Hay unos vasos de honra que son para uso de Dios y de sus propósitos. Hay unos vasos viles en los cuales el enemigo los llena de basura, hermano. Y la basura entra por acá y por los ojos. Por eso tenemos que tener cuidado que miramos, porque la Biblia dice que lámpara de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, son nuestros ojos, que vemos con nuestros ojos. Por eso dice Pablo que los vasos para usos honrosos deben limpiarse y santificarse para servir al Señor. O sea, que habemos vasos, somos diferentes vasos. Si yo soy un vaso que estoy así medio chueco, pues entonces me limpio, como dice la palabra, para servirle al Señor. Dios nos da oportunidad, mientras el vaso esté vivo, de limpiarnos. Pero no podemos jugar. Porque para ser usados para Dios, en la casa de Dios, esta es la casa de Dios, hermano.
donde se invoca el nombre del Señor, donde todo lo que se hace aquí es para el Señor. No importa lo que usted está haciendo, si está barriendo, si está leyendo, si está cantando, lo que sea, es para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, con temor y temblor. Hermanos, deben estar limpios para poder ser útiles al Señor. Dice, útiles al Señor. Vayamos a Isaías 52:11. Miren lo que dice Isaías 52:11. Le está hablando Dios a su pueblo, a sus vasos, a sus utensilios. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid del medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Usted aquí, si usamos cualquiera de los ministerios que hay en este lugar, son utensilios del Señor, y dice aquí que nos purifiquemos los que llevamos los utensilios del Señor. Cualquier cosa en la que le sirvamos al Señor, dice que nos purifiquemos y que nos apartemos de todo lo que es contrario a Dios. Y llevemos, entonces nos purifiquemos para poder llevar los utensilios del Señor, servirle al Señor. Y la Biblia dice, el que me sirve, sígame, que donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y el que me sirve, mi Padre lo honrará. Hermanos, entonces para hacer un vaso de honra en la casa del Señor, hay que ser santificados y purificados. Ahí lo acabamos de leer. Y tengamos en cuenta, hermanos, Dios únicamente usa vasos puros. Dios no usa vasos viles. Aunque Dios saca ventaja, porque Dios siempre es glorificado. La Biblia dice que Dios se glorifica en el que se salva, pero también se glorifica en el que se condena. Porque Él tiene una espada de dos filos. Con un filo condena y con el otro salva. Dios siempre se glorifica. Entonces Dios solo usa vasos de honra, vasos puros, hermanos. Por eso debemos purificarnos. Él le dice a Timoteo, purifícate, límpiate. ¿Por qué? Porque solo los vasos santos, purificados, apartados para el Señor, son usados para toda buena obra. Dice que Dios esa obra la preparó desde antes. Entonces, si deseamos que Dios nos use, hermano, ¿cuántos tenemos un hijo inconverso o hijos inconversos, la esposa inconversa, el esposo inconverso, la familia inconverso o en el trabajo? ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos use, hermano? Yo quiero que Dios me use en mi casa, con mi familia, claro que sí. Hermano, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestras familias, con propósitos eternos, queremos que Dios nos use. Pablo dice que debemos ser vasos de oro o de plata, uno de los dos. El de plata es aquel que ha sido redimido por Cristo, que acepta y se apropia de la obra de Cristo, del Evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo. Y el Señor dice, el que quiera. ¿Sabe qué es lo lindo del Evangelio, hermano? La religión lo obliga a usted. ¿Pero qué le dice Cristo? El que quiera. Venid en pos de mí, lo que dice el Señor. Niéguese a sí mismo. Segundo, toma tu cruz. Tomar la cruz es tomar la palabra. Es la palabra. Y síguela. ¿Por qué? Porque la palabra es contraria a nuestros pensamientos. Hay muchos que les gusta jugar a las adivinanzas y a la profecía con el Señor, y leen la Biblia y se acostumbraron a eso, y entonces ponen el dedo y ahí se apropian de las promesas. ¿Qué tal si lo ponen cuando dice, y cogió un lazo y se ahorcó? Ahí sí no se ahorcan. Entonces no podemos jugar, hermano. Lo de Dios no son adivinanzas. Dios tiene propósitos con nosotros. Primera de Pedro 1:14.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, eso lo dice el Señor, hermano. Y lo que cuenta delante de Dios no es lo que usted y yo hacemos, porque hay gente que hace mucho, hay gente que canta, hay gente que predica, hay gente que sirve. A Dios no le interesa lo que hagamos, sino lo que somos. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Él? Eso es lo que le interesa a Dios, porque hay gente que hace mucho. Y hay gente que se mantiene predicándole a todo el mundo y ante su esposa es un sinvergüenza. O ante el esposo. O en el trabajo. Y la Biblia dice que no podemos salir a predicar si estamos en pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que va a invocar mi nombre. Usted y yo salimos a predicar ¿en cuál nombre? En el nombre de Cristo. Y Dios dice que apártese del pecado aquel que va a invocar mi nombre. Hermanos, tenemos que entender lo que nos dice Dios en su palabra. Lo que estamos viendo hoy sobre ese verso, apártese de iniquidad, pero dice que seamos vasos de honra, vasos limpios, que nos limpiemos para poder servirle al Señor. Ahí lo sigue diciendo. Entonces, lo que cuenta delante de Dios no es lo mucho que hagamos, sino lo que somos en Cristo. La necesidad más grande del pueblo de Dios, ojo a esto, la necesidad más grande del pueblo, o sea, de ustedes y de mí, la necesidad más grande que tenemos es la santidad de sus líderes. Aquí un sinvergüenza parado mentiroso, que aquí habla muy bonito y predica muy bonito, de pronto a algunos les gusta, a otros no. Hermano, eso es gravísimo para usted. Por eso él llama a Timoteo y le dice, cuídate de ti, cuídate de tu carácter, cuídate de tu mala conducta, cuídate de tu conocimiento, cuídate de tus ambiciones, cuídate de tu avaricia, cuídate de tu idolatría, cuídate de todo eso y cuídate del evangelio y persiste en ello. O sea, mantente cuidándote 24 horas al día. ¿Por qué? Porque haciendo eso te salvas tú, Timoteo, y los que te escuchan. Léalo. 1 Timoteo 4:16, textualmente. Entonces, la necesidad más grande que tiene el pueblo de Dios es la santidad de sus líderes. Y lo que ellos son, no lo que hacen, porque hay gente que hace mucho. Hace mucho. A Dios le interesa más lo que son que lo que hacen. Y si cree que no es así, vayamos a Ezequiel 44:23. Hermanos, qué lindo es que Dios nos habla a usted y a mí. A todos nos habla. A mí primero y a ustedes después. Miren lo que dice Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo, los pastores, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cómo les voy a enseñarlo a ustedes entre lo santo y lo profano si no son un sinvergüenza, un mentiroso, un fornicario, un avaro, un ladrón? La Biblia lo sigue diciendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, que más importante que los dones y los ministerios y el llamado de Timoteo es la vida que Timoteo tiene de Dios, la vida que él tiene de Cristo, su comunión y su santidad con el Señor, como vaso de honra. Que él le está diciendo a Timoteo, le está poniendo unos ejemplos de la casa de Dios, de la iglesia. Timoteo, tú no puedes llevar a este pueblo a donde tú nunca has estado. Eso es lo que le está diciendo, que él le está enseñando a Timoteo. ¿Cómo yo voy a estar aquí predicando santidad y mentiras que es un fornicario, tiene 3 mujeres, tiene 4 matrimonios, 3, y los avala ante todo el mundo? ¿Cómo va a ser la prioridad de esta casa grande de Dios? Porque es la casa grande, porque esta es parte de la casa de Dios. En la tierra no hay sino una casa de Dios, por eso ya la llama la casa grande, porque es el conjunto de las 7 iglesias del Señor. Una casa grande. Si aquí lo primordial fuera, hermano, que el diezmo, que la ofrenda, que parte, que la cosecha, que todo eso. Aquí es la palabra,
Y Dios proveerá y le proveerá a usted y al que Dios traiga para sostener el lugar, para que la palabra de Dios siga corriendo y siga glorificando, porque aquí se glorifica la palabra. Que mi palabra corra y sea glorificada. ¿Cómo se glorifica? Cuando usted recibe palabra sana del Señor. Cuando usted se comienza y yo nos comenzamos a enamorar de la palabra del Señor, ahí se glorifica la palabra. Y entonces va, como usted está enamorado de la palabra, lo que usted habla es fe, es poder de Dios. Pablo le está diciendo: Timoteo, tú no le puedes impartir al pueblo o enseñar lo que tú no posees. Impartir, enseñar. Impartir una enseñanza. Usted no sabe que uno de los ministerios poderosos de la casa grande del Señor es la alabanza. Cuando estas niñas y los hermanos imparten la palabra, hay poder. Pero mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: si tú no estás en el Señor, ¿qué vas a impartir? Palabrería. Vas a hablar palabras que suenan cristianas, pero si tú no has llegado, ¿qué le vas a impartir a los demás? Hermano, es la realidad. Por eso Dios quiere que seamos vasos limpios, vasos de honra, para que cuando salga la palabra de esa boca, entonces sea impartición directa del poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Para los que se la apropian, es el reino de Dios. Pablo llama a Timoteo a perseguir, por eso le dice: a perseguir la santidad, la pureza, la justicia, la piedad, para su propia vida como pastor, porque él está hablando es a un pastor, a Timoteo. Mateo 2:7. Perdón, Malaquías 2:7. Mire a ver si es cierto o no lo que le estoy diciendo, hermanos. Dice Malaquías, que está antes de Mateo: porque los labios del sacerdote o del ministro, el que ministra, han de guardar la sabiduría, o sea, la palabra de Dios, y de su boca el pueblo buscará la palabra. ¿Sí ven? De su boca, aquí hay un pueblo que está buscando, esperando una palabra, porque mensajero es de Jehová. ¿Sí ven? Pues, hermanos, todos aquellos, los hermanos en la oración, los hermanos en la intercesión, los hermanos en la alabanza, los diáconos, los que oramos, los que predican, hermanos, tenemos que limpiarnos, santificarnos, para hacer pasos de honra, para que cuando salga la palabra, aquí lo dice, los labios del sacerdote, del ministro, han de guardar la sabiduría, hablar la palabra, y de su boca el pueblo buscará la palabra, la ley. Por eso él dice en Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Hermano, hay ministros que ministran y no se han convertido al Señor, todavía tienen un velo. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la santidad de Dios, dice: serás como mi boca. O sea, cuando tú hables, voy a ser yo hablando por ti. Hermanos, los que ministramos tenemos que ser vasos de honra, o si no, hermanos, somos hacedores de maldad. Señor, yo profetizaba, Señor, yo cantaba, Señor, yo predicaba. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya sea, hermano, en cualquier ministerio, con los maestros, en la intercesión, hermano, si queremos impartir a través de nosotros, hermano, lo podemos hacer limpiándonos de esas cosas, siendo vasos de honra útiles al Señor para toda buena obra. Hermano, porque si no tenemos nada, solo palabrería. Palabrería, ¿por qué? Porque estoy yo aquí impartiendo la palabra. Aquí estoy en este momento impartiendo la palabra. Pero esa palabra que yo imparto no tiene poder en mi vida, porque mi esposa dice: va este mentiroso ahí, sinvergüenza, como me maltrata en la casa, como maltrata a mis hijos, fornicario. Ese teléfono,
lo llaman y el mismo lo esconde y no sabe dónde meterse. Hermanos, si la palabra no tiene poder en mi vida, ¿qué voy a impartir yo? ¿Y por qué no tiene poder? Porque no me da la gana. Porque prefiero el mundo, porque prefiero mi vida, porque tengo mi agenda antes que la agenda de Dios. Por eso soy un hacedor de maldad, si soy así, o el que es así. Hermano, ¿eso es real? En esta casa grande debemos estar aparte los ministros de reproches y los vasos que son de honra, o los que queremos ser de honra, de chismes, de murmuraciones, de conflictos, hermanos. Debemos estar aparte de todo eso, aparte, si es que somos vasos de honra para el Señor. La casa grande tiene todo tipo de vasos y un gran dueño, un tremendo dueño, hermano, quien compró esta casa a precio de su sangre, de su humillación, de su dolor. ¿Y sabe qué? Que Dios ha comprado cada vaso, Él mismo. Por eso es que Él nos está hablando que seamos vasos de plata, porque Él nos ha comprado a cada uno para que seamos limpios, de honra, santificados, útiles a Dios y dispuestos para toda buena obra. Entonces usted ve una persona por ahí que Dios la compró. Claro, Dios la compró, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, y son muchos los versos donde Dios dice que Él murió por el mundo. Hermanos, los vasos de oro y plata son los creyentes, hermanos, verdaderos, que le sirven al Señor en la casa grande. No solamente que sirven aquí predicando, no, sino el vaso que venga, que le sirve al Señor en la casa grande, y cuando sale le sirve como casa, como templo del Espíritu Santo, porque usted y yo somos casa de Dios. Cada uno de nosotros, Dios desea usarnos con propósitos eternos a cada uno. Aquí no hay nadie que Dios no quiera usar, pero debemos limpiarnos. Y por eso dice la Biblia en Corintios, en 2 Corintios, que Dios puso un tesoro en esos vasos. Cuando habla vasos de barros, es lo que Él formó en Adán con nosotros como personas de carne y hueso, en ese versículo. Pero cuando habla de vasos de barro en este versículo de Timoteo, se refiere a vasos viles, deshonrosos para Dios. Pero dice que Él puso un tesoro en estos vasos, un tesoro para Dios mismo garantizarse de que fueran vasos de honra. Pero nos dio libre albedrío, hermano. Por eso algunos reciben la palabra: Señor, me hablaste, y cuando salen, vienen las tentaciones, sale el sol, hermano, coge la semillita y la quema, y la persona sigue en el mundo y vuelve otra vez el próximo domingo, y están así, para afuera y para adentro, para afuera y para adentro. No han entrado. Porque ese tesoro tiene un poder tan maravilloso que transforma todo donde se mete. Donde entra la luz, las tinieblas no caben. Los vasos de honra, hermanos, son personas fieles al Señor, fieles. Por eso Dios nos llama a ser llamados, escogidos y fieles al Señor, obedientes a su palabra. Los vasos viles son aquellos que no son fieles, hermano, a Dios ni a su palabra, aunque cantamos y servimos en esta casa grande. No importa el vaso que seamos, Dios nos llama a limpiarnos. Eso es lo que está diciendo hoy. Hoy Dios nos está llamando a limpiarnos para ser vasos honrosos. Ahora, hermano, todos aquí, usted y yo sabemos de qué debemos limpiarnos. Dios sabe de qué usted debe limpiarse y de qué debo limpiarme yo. Dios lo sabe todo. Y si sabemos que es así, ¿por qué no nos limpiamos, hermanos? Estamos en la casa grande de Dios y Dios quiere que seamos útiles para Él. Y debemos limpiarnos de la influencia del mundo, hermanos, que es tan terrible, y moldearnos según Cristo, según su palabra. Hermano, habrá iglesias que
que se llaman iglesias, donde se invoca el nombre del Señor, que son vasos viles para Cristo, viles, que tuercen la palabra. El mismo Señor les dijo a través de Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio verdadero de Dios. Porque viene un profeta y todos siguiendo al profeta, viene tal famoso y todos siguiendo al famoso. No, hay que seguir a Cristo a través de su palabra, no a ningún pedazo de carne. Pablo lo dijo: si viene un ángel del cielo y les habla, y aún un apóstol como yo, y no les trae esta doctrina, ese ángel y yo mismo como apóstol sea anatema, maldito para Dios. Y la gente detrás de hombres. Entonces, es tremendo, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Que aquí, para una persona que viene de visita, dice: todos estos vasos son de honra. Pero como Dios no mira con los ojos, sino con ojos como llama de fuego, que penetra y parte y divide el alma y el espíritu, Él sabe. ¿Por qué? Porque en esta casa grande todos parecemos vasos de honra, como cuando entramos a la iglesia tradicional, un silencio sepulcral. Aquí parecemos todos ser vasos de oro y de plata. Ahora, si fuera así, que todos fuésemos vasos de oro y plata, entonces Cristo se equivocó, porque Él dice: muchos son los vasos llamados, pocos los vasos escogidos para servirme. Pues Cristo no se equivoca. Aquí hay vasos de honra y vasos viles. En todo lugar los hay. Hermano, en todo lugar hay cizaña y hay trigo. Si somos cizaña, hermano, Dios quiere que seamos trigo. Dios desea que nos limpiemos. Dios quiere, hermano. Porque Él dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la orden del Señor. Y hermano, ¿cuántos sabemos que Dios tiene poder absoluto para convertirlo a usted y a mí en vasos honrosos? Que Él pueda beber de usted y pueda beber de mí. Cuando le cantamos, Él está bebiendo, porque Él quiere ese olor de Cristo. Usted no sabe, hermano, unas anécdotas que hay de los judíos, de que cuando estaba el templo de Salomón, dice que cuando quemaban el incienso, y Dios nos llama a oler a ese olor grato de Cristo, porque el incienso habla de Cristo. Dice que a kilómetros, porque el humo salía y el viento se lo llevaba, y dice que a kilómetros se olía el incienso del templo, y allá no podía entrar sino el sumo sacerdote a ofrecerlo a Él. Porque cuando Él quemaba el fuerte que Él quemaba era cuando entraba una vez al año. Porque cuando entraba una vez al año, Él generalmente todos los días entraba y prendía el incienso, pero un poquito y ya. Pero cuando entraba al lugar santísimo, a la presencia del Dios eterno, entonces tenía que esperar hasta que se formara un número tremendo que no podía ver. Porque cuando Él entraba al lugar santísimo, Él no podía ver los ángeles, Él no podía ver los querubines, ni podía ver nada. Él se acercaba ahí y en una nube de incienso, de humo. Entonces ese humo salía, y ese era el que la gente una vez al año, porque ese humo hablaba de Cristo, una vez al año, redimiendo al pueblo. Y ese es el poder que Dios tiene para redimirnos a nosotros, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pero es el para el que quiera. Es lo lindo del Señor, que es para el que quiera. El que quiera, hermano, aquel que quiera, Jesús lo lava, le da un nuevo corazón, porque Él dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Si aquí hay algún vaso sucio, hermano, el Señor nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os quitaré ese corazón duro que no quiere saber de mí, y os daré un corazón de carne que me ame. Pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y yo haré que ustedes guarden mis mandamientos, y yo haré que ustedes los pongan por obra. Hermano, qué maravilla, bendito sea el Señor. Él dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Así que si usted y yo le obedecemos, es porque Él pone que obedezcamos, hermano. Él nos garantiza todo. Nosotros lo único que tenemos que decir es: yo quiero. Porque Él llama y dice: el que quiera. Señor, yo quiero. Ok, yo hago el resto. Si yo necesitamos es querer.
querer y apropiarnos de la obra de Cristo, apropiarnos de su sanidad, apropiarnos de sus bendiciones, de sus promesas, de su restauración para nuestros hogares, para nuestras vidas, para nuestros hijos. Apropiarnos, hermano, hay poder en apropiarnos, es para el que cree. Todo es posible. Que es que ya huele a mortecina, tiene 4 días, ya huele. Señor, está podrido. Marta, quita la piedra. Señor, pero hace 4 días, mira, hieden ya. Porque hay hogares que hieden ya. Hay hijos que hieden ya. ¿Y qué problema es eso para Dios que hieda ya? Él le dijo, Marta, quita la piedra, quita la incredulidad que tienes, porque la piedra es lo que usted y yo no creemos. Por eso él le dijo, Marta, aprópiate de lo que voy a hacer. Yo ya te había dicho que el que creyere, dice, no morirá para siempre. Apenas quitaron la piedra, salió el que tenía 4 días de podrido. Salió caminando. Así sale caminando su hogar y el mío, nuestra vida, nuestros hijos, hermanos. Dios nos restaura. Nosotros no estamos en una religión, sino que el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Pero es para el que quiere, hermano, para el que quiere. Hermano, entonces, vasos viles ahí para parte. El Señor no tenía sino una congregación de 12 y había uno vil. ¿Y cuántos sabemos que Judas invocaba al Señor? Claro. Guardaba las ofrendas, porque era el que guardaba las ofrendas. O sea, tenía el ministerio de las ofrendas. Hacía milagros, porque todos ellos hacían milagros. Él dio potestad a todos. Echaba fuera demonios, Judas echando fuera demonios. Oraba con el Señor y era un vaso de deshonra. Entonces habrá gente aquí que puede estar orando o ayunando, haciendo liberaciones, cantando, predicando, haciendo de todo. Y puede ser un vaso de eso. Pero gloria a Dios, si estamos haciendo eso, seamos vasos de honra, porque ese es el llamado del Señor para nosotros, hermanos. Pablo dice que en Tesalonicenses, dice que Demas lo dejó y cambió el evangelio de Cristo por el mundo. Mire, Demas andaba con Pablo, un hombre con Pablo ahí, un hombre que de Dios, y de un momento a otro dijo, Pablito, me voy para el mundo, y se fue. Abandonó la fe del Señor. ¿Cuánta gente hay congregándose en las casas grandes y aquí y en los lugares? ¿Y cuánto hace que abandonaron al Señor? Ya vamos terminando, hermanos. Qué lindo es el Señor. Hay gente que en la iglesia, como les decía ahorita, parecemos vasos de honra, vasos de oro y de plata. Pero en la casa, hermano, cualquier rabiecita, cualquier problema, cualquier situación, ahí mismo se cae el enchape, se cae la plata. Y lo único que queda es pantano, barro. Dios nos llama a ser vasos de honra, hermano, vasos de honra. Entonces, ya para terminar, el verso 21 de 2 de Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, hermano, que hemos hablado, será un vaso, un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pongámonos de pie, hermanos. El llamado del Señor hoy es muy claro, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para el que cree. Si usted está luchando con alguna situación, es para el que cree. Dios es soberano, pero Él dice que Él nos salvó, que Él nos libertó de toda maldición, de toda incapacidad, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Entonces, hermanos, voy a hacer esta oración para todos los ministerios
para todo el pueblo, porque Dios a cada uno nos llamó como ministros, a usted y a mí. Y el Señor hoy le habló a un ministro, a Timoteo y a todos los ministros que somos nosotros, que estábamos ahí en esa palabra. Y hoy nos habla y nos dice que podemos estar aquí congregándonos y ser un vaso de deshonra, un vaso vil, un vaso de barro. Que podemos estar predicando, cantando, ministrando y ser un vaso vil, un vaso de deshonra. Pero el Señor también nos dice que si alguno se limpiare, y yo quiero, si tú quieres, hermano y hermana, el llamado es a que te limpies. Yo voy a hacer una oración, si quieres me acompañan, es para el que quiere, el que no, tranquilito. Es para el que quiere. Jesucristo dice que quiera venir en pos de mí. Y el mismo Señor Jesucristo es el que nos habló hoy, hermanos. Si tú nunca has confesado al Señor, a Cristo como el Señor de tu vida, tienes o tenías una religión, el Señor te llama no a una religión, sino a una relación con Él. Como tú, como un vaso de honra para Él. Y en la bendición para ti, tu restauración, tu sanidad, tu provisión, tu salvación, tu liberación. Así que, hermanos, voy a orar en el nombre del Señor. Si tú quieres, acompáñame en esta oración, si quieres. Y dile, hermano ministro, hermana ministra, hermanos que estamos aquí, todos, digámosle, Señor amado, yo bendigo tu palabra. Hoy regaste la semilla y yo no quiero que caiga en tierra seca. Mi corazón es tierra húmeda y fértil para tu palabra. Señor, yo acepto tu palabra. Señor, tú conoces mi condición, porque tú miras con tus ojos como llama de fuego, tus rayos X, y conoces mis pensamientos, conoces mi caminar, conoces mi hablar, conoces mi vivir. Señor, y yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús y a través de tu Santo Espíritu, Señor, que quiero ser limpio, mi Señor. Quiero ser limpio. Señor, límpiame, lávame con tu bendita y preciosa sangre. Yo te pido perdón, mi Señor, por mi caminar, mi Señor, como un vaso que no te agradaba. Pero quiero ser un vaso de honra para ti, útil a ti, mi Señor, útil para toda buena obra que tú tienes como propósitos para mi vida. Señor, glorifica tu palabra en mi vida, mi Rey. Lléname con tu Santo Espíritu, mi Señor. Mi Señor, yo me arrepiento. Produce en mí ese verdadero arrepentimiento. Dame entendimiento para honrarte, mi Señor, en espíritu y en verdad, mi Señor. Para ser un vaso santo, apartado, puro, limpio para ti. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Mi Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, eres mi Rey, mi Salvador, mi proveedor, mi libertador, mi restaurador, mi ayudador. Tú eres mi cobertura, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi libertador, el que levanta mi cabeza y el que me llena de bendición. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor, hermanos.